Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida de la primera ronda que está ocurriendo en el día de hoy. Estamos en el torneo Norway Chess. En el día de ayer fue todo el tema de partidas Blitz y el tema es que, bueno, pues se juegan 5 partidas, son 10 jugadores que los ponemos rápidamente y bueno, pues están emparejados lógicamente, pero el tema es que en caso de hacer tablas, en caso de ganar uno u otro, pues consigue 3 puntos, pero en caso de hacer tablas pasan a una segunda partida que se juega posteriormente a la entablada a ritmo clásico y pasarían a un Armagedón directamente de 10 minutos y 7 minutos, valiendo las tablas para las piezas negras para ganar el Armagedón, pero la diferencia está que mientras en el ritmo clásico consigue 3 puntos el ganador y 0 el perdedor, en el Armagedón es 1,5 punto para el ganador y 1 punto para el perdedor, por lo tanto apenas hay diferencia y así de alguna manera pues seguro que se tiene que arriesgar, por decirlo de alguna manera más, pues las partidas a ritmo clásico. Un formato interesante de 4 ya por parte de Visianan en esta primera partida que traemos. Responde Maxim Basilagraf con C5, defensa siciliana y tras caballo F3, D6, alfil B5, jaque, ataque canal y tras estas jugadas alfil D7. Primeras capturas, recaptura con la dama, C4 ganando espacio central sobre la casilla de D5 y tras estas jugadas caballo F6. Se toca el peón D4, caballo C3 lo defiende y tras más desarrollo viene D4. Se cambian peones en dicha casilla, G6 buscando el fianchetto, F3 reforzando la casilla D4 y tras alfil G7, quizás aquí E5 podríamos pensar en este movimiento, pero el caballo, bueno, pues simplemente que está atacado se puede retirar a casillas como C2, E2 y por otro lado, y pensando en este fianchetto que hemos hecho o que se va a hacer en la próxima jugada, el peón de D6 quizás podría quedar demasiado débil. Por lo tanto, se juega alfil G7 directamente, alfil E3 y ambos jugadores enrocan en la próxima jugada. A6, controlando la casilla de B5, quizás en algún momento se puede lanzar por parte de las negras, hay cierto control también en dicha casilla y tras estas jugadas caballo B3 de momento y E6 por parte de Maxim Basilagraf. Dama E2, dama E7, ambas damas se retiran de una columna semiabierta y ahora se da paso a las torres. Ambos jugadores las colocan en las columnas central D y en la columna C. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo D4, caballo D7 con cierta maniobra y aquí tras B3 viene B5 por parte de Maxim Basilagraf. C por B5, primero caballo por D4, alfil por y tras alfil por D4 jaque torre por D4. Se recupera el peón en B5, por lo tanto hay igualdad, pero la diferencia es que las piezas blancas cuentan con un 2 contra 1 en el flanco de dama y además el peón de B5 está atacado, no está defendido y también atacado y defendido una vez el peón de D6. Es verdad que no se puede capturar ahora directamente en B5 ya que caería la torre de C1, por lo tanto Anand juega dama D2. Con este movimiento defiende la torre, se ataca 2 veces el peón de D6 y sigue esta amenaza en la posición. Tras estas jugadas, quizás un movimiento como caballo B6, caballo F6, bueno, pues se puede recomendar tras esta posición, pero aquí Maxim lleva su torre a B8, entregando el peón central, torre por D6 que aprovecha Visianan y tras estos movimientos B4, bueno, pues evitando la captura por parte del caballo y además atacándolo. Caballo E2, caballo E5, habiendo un doble a la torre de D6 y torre de 1 para defender no solamente la torre, sino atacar 3 veces esta torre de D8. Caballo C6 defendiendo una vez más por parte de las piezas negras y aquí Anand aprovecha para jugar E5. Torre por C6, lo ponemos en rojo, no vale, ya que está cayendo la dama, por lo tanto la torre estaría de alguna manera clavada y tras E5 tampoco se puede capturar el caballo por este triple que había en D8. Tras estas jugadas la partida continúa con dama 7, jaque y el rey se retira simplemente H1 y dama F2. Quizás un movimiento interesante en esta posición, dama 5, teniendo cierta presión sobre el punto D5 y de momento además pues la dama manteniendo la defensa sobre esta posición, sobre una columna D
plagada de piezas mayores, ¿no? También el punto de A2, pues de alguna manera está atacado, está defendido y la partida, bueno, pues tiraría con cierta igualdad. No obstante, Maxim juega dama F2, parece que la jugada es un poco más floja, pero de alguna manera también está bastante infiltrada y a ver cómo continúa la partida. Tras estas jugadas, torre C1, se ataca al caballo en C6, primero torre por D6, peón por, teniendo un peón pasado cerca de la coronación, y caballo E5. Tras estas jugadas, como vemos, la torre de B8 pues ha quedado bastante fuera de juego. Es verdad que defiende al peón de B4, H3 quitándose a Nan de temas de mate en la primera y torre B5 manteniendo la defensa y además activando la torre en esta posición. A este movimiento podríamos pensar por parte de las negras en jugar caballo por F3, buscando algún tipo de sacrificio y perpetuo. Si el rey se retira a H2, pues quizás lo pueden conseguir las negras, pero simplemente el rey retirándose a G1, bueno, pues ya no existe dama G3, el caballo lo controla y tampoco, bueno, pues parece que hay mucho más, ¿no? Además de 7, pues casi está coronando, viene con un jaque, la dama defiende la posición, también torre C8 podría ser una alternativa y esa no es la manera de seguir de las negras. Se juega torre B5, como decimos en estos momentos, y tras estas jugadas Anand, jugando un gran ajedrez, juega F4 atacando al caballo y expulsándolo, y como vemos podríamos pensar aquí antes de este movimiento en jugar D7 directamente. El tema es que se pierde el peón y bueno, pues la partida se iguala bastante, ¿no? Las blancas mantienen ese peón, no mantienen, perdón, el peón de más, ya que ha caído en D7 y bueno, pues hay todavía más igualdad, ¿no? Por lo tanto, primero F4, se expulsa al caballo, este se retira de 7. En esta posición podríamos pensar caballo F3, que viene con un ataque sobre la dama y es donde comentaba que esta dama, pues bueno, también el caballo de 2 está algo clavado, la dama está en defensa y ahora atacada, pero el tema es que existe D7 y si se captura la dama, pues bueno, se corona con jaque y las piezas blancas tendrían pieza de más en esta posición completamente ganada. Por lo tanto, tras estas jugadas caballo de 7, el peón pasado queda bloqueado y dama de 4 por parte de Visianán, ofreciendo el cambio de damas y además entregando el caballo de 2 que Maxim no puede capturar, ya que en caso de hacerlo, lo vemos ya que es muy rápido, existe torre C8 jaque, el rey no tiene escapatoria, única caballo F8 y tras entregar la torre en F8, rey por F8 y dama H8 sería mate gracias a ese peón de D6, ¿no? Por lo que casi que no le queda otra a Maxim de cambiar damas en esta posición, siendo el mejor movimiento. Caballo por D4 atacando a la torre, torre D5 parece que va a caer el peón de D6 y así pasa, caballo C6 retirándose, además pues estaría dando un doble en E7, pero sobre todo está ganando este peón para que las piezas blancas mantengan ese peón de ventaja, pero sobre todo dos peones pasados y ligados. Por lo tanto, torre por D6, caballo por B4 y tras jugarse E5 en la posición, quizás torre D4 también podría ser interesante, a lo que continúa con caballo C6 y aunque se recupere el peón que tienen de menos las piezas negras, pues tampoco ayuda mucho a igualar la partida, ¿no? Volvemos a la misma en la que se opta por jugar E5, quizás con la idea de que tras la captura que viene en la posición, pues Maxim active un poquito más el caballo, pero tampoco está quizás en una gran casilla. De momento torre C5 viene con ataque sobre el caballo, torre de 1 con jaque, no por dar el jaque que lo está dando, sino por traer en esta posición y tras F6 primero defendiendo al caballo, se juega A4 y traer por detrás la torre en esta ocasión a la casilla de B1, ¿no? Tocando el peón de B3, torre C3 defendiéndolo y tras torre A1 evitando de momento jugar A5, la partida continúa con torre C7 y finalmente tras 40 movimientos en esta posición Maxim Vasilagraz decide abandonar. Y el tema es que, bueno, pues como decíamos, el caballo pues quizás no tiene grandes saltos, al menos directamente, algunos los cubre el caballo, la torre, también la casilla pues de F3, G4 con los peones. Y bueno, pues estos dos peones pasados, ligados, son bastante fuertes, ¿no? Por seguir quizás con una línea
lo mejor para las negras haciendo h6, la torre además está cortando al rey negro, pues esta podría continuar con caballo c6 para las blancas y tras los cambios el rey al menos así puede salir un poquito, pero bueno, pues torre c5 apoyando el peón de a5 sería suficiente para ganar, ¿no? Siempre avanzando poco a poco los peones manteniendo la defensa. Por mi parte nada más respecto a esta partida, vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.